¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Cabildos CNN. Esta noche estamos en Santiago de Chile. En las próximas semanas estaremos también en Valparaíso y en Temuco, llevando la discusión sobre el Chile que queremos, abriendo esta discusión, como siempre, a nuestros cabilderos. Y a ustedes, recuerden que pueden opinar con el hashtag CabildosCNN para ser también parte de esta conversación. Les voy a contar quiénes nos acompañan en la jornada de hoy en estos cabildos. Voy a partir por acá. Eduardo Videla, ingeniero comercial, jubilado, consultor de empresas. Tiene 76 años, ha trabajado en AFPs y en países como Perú y Venezuela, además de Chile. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Claudia Rodríguez, matrona, 36 años, preside la ONG No Chat a Bordo. Buenas noches, Claudia. Gracias por la invitación. Paul Capdeville, exjugador de tenis profesional, 33 años, gerente general y cofundador de la empresa D'accord Capital. ¿Ranking 76 en la ATP? 76, sí. Muchas gracias por acompañarnos, Paul. Muchas gracias por la invitación. Juana Mussard, cocinera, empresaria y editora, tiene 41 años, es chef y ha escrito libros sobre gastronomía como El Sándwich, Picadas de Carreteras, y además es directora de la agencia gastronómica Tripa. Buenas noches, Juana. Buenas noches. Y Rodrigo Contreras, dirigente social, hincha de Colo-Colo, tiene 35 años y es presidente del Centro Cultural Hermanos Arellano Moraga, una iniciativa del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Gracias, Rodrigo. Gracias por la oportunidad. Bien, con todos ustedes vamos a conversar entonces acerca de lo que queremos para nuestro país. Pero antes, Macarena Morales nos va a contar algo más sobre lo que dice y también lo que no dice la actual Constitución. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel, y buenas noches también a los que nos acompañan en esta ocasión. Vamos a hablar de algo en particular y que está consagrado en la Constitución, pero está consagrado desde el año 2014 y que guarda relación con la posibilidad de sufragio de los chilenos que están en el exterior. Pero antes de eso, muy breve la aclaración, porque es el capítulo 2 de nuestra Constitución vigente, la que define la nacionalidad y también la ciudadanía. Pero nos vamos a detener en este punto en específico. En el artículo 13 del inciso tercero de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a sufragio que se encuentren fuera del país y lo van a poder hacer desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales de presidente de la República y los plebiscitos nacionales. Pero esto fue incorporado, ya se los adelantaba, en abril del año 2014, cuando el Congreso despacha la reforma constitucional que consagra el derecho a voto a los residentes que están en el exterior, una demanda que incluso muchos reclamaron por largos años, una discusión que estuvo instalada varios años en nuestro país. Pero esto aún no se va a materializar hasta que finalmente el Congreso pueda liberar un proyecto que está en trámite, y para eso va a ser una ley orgánica constitucional la que finalmente va a definir el procedimiento en el cual los chilenos que están en el exterior puedan finalmente emitir su sufragio y los procesos electorales. Esto está en tercer trámite constitucional. Sin esto no se va a hacer realidad lo que ya consagra la Constitución, que es la posibilidad de votos de los chilenos que están en el exterior. Un pequeño dato de nuestra Constitución, Daniel. Muchas gracias, Macarena. Y abrimos la discusión ahora con nuestros cabilderos. Rodrigo, voy a partir por ti. Un derecho, un principio que a ti te parecería fundamental que esté en la Constitución. Fundamental me parece que el bien común, la comunidad. Yo creo que nuestra sociedad se vio gravemente afectada y gravemente impactada debido a la violencia que nosotros vivimos luego del golpe militar, que vimos a nuestros compatriotas perseguidos, torturados, exiliados, y luego de eso también vimos cómo se implementó un nuevo sistema de mercado que permitió que nos quitó el derecho a reunión. Se perseguía a los sindicatos, se perseguía a las personas que se reunían, ¿ya? Entonces luego de esto nosotros pasamos al año 80, donde fue un año de muchas carencias. Yo en lo personal recuerdo que teníamos solamente un televisor en mi casa, y muchas de las personas de la población de la cual yo provengo teníamos solamente una televisión, y se daban los casos de que la ropa se le heredaban a los hermanos, y ese sentido de convivencia y de comunidad se daba mucho en la población San Gregorio. Yo crecí, ya se daba mucho en la reunión en la iglesia. Después de eso vimos cómo el acceso a las cosas, ¿cierto? Cómo llegó el mercado impactando a nuestra sociedad, que permitió que ya no hubiera solamente un televisor, sino que el televisor estaba en la pieza y las personas estaban encapsuladas. Entonces vimos una crisis que yo la puedo constatar, porque yo veo que las juntas de vecinos, porque yo soy dirigente social de la Estación Central, y veo que las unidades vecinales y las juntas de vecinos permanentemente están cerradas, ¿ya? Y con este sistema de mercado, lo hablo ahora como hincha de Colo-Colo, vimos cómo se nos
expropió el club. Nos remataron nuestra sede, nos remataron el teatro, que eran lugares donde nosotros como hinchas colocolinos nos reuníamos. Para ahora tener a personas gerenciando el fútbol y toda esta instancia, todo este tejido social que emanaba en torno a un cariño genuino que nosotros tenemos por una institución, se vio afectada y nosotros hoy día somos solamente clientes. Rodrigo, para hacer pasar la discusión a los demás, por lo tanto, tú pones el bien común, como tema fundamental. Perfecto. Juana. Creo que es interesante, no sé, desde el punto de vista como bien social, el tema de la discriminación. Creo que no se está atacando como se debiera y está plasmado en todo orden de cosas, en la salud, en el tema de la reforma tributaria, está también en el tema también de la educación. Ponte tú el tema de la gastronomía. Yo he visto la discriminación de la gente. Ponte tú, yo hago una feria que es la feria del sándwich. Bueno, obviamente que voy a tocar mi tema porque es lo que más manejo. Se nos ocurrió una vez invitar una sándwichería vegana. Oye, y fue salvaje. O sea, es impresionante como la gente la miraba y decía, ah, no, pero esto no tiene carne. No, pero esto... o sea, me estoy yendo a algo como súper puntual y que tiene que ver un poco con mi tema. Pero yo creo que está como súper plasmado hoy día. Creo que la discriminación hoy día se está cada día manifestando de una manera más fuerte. Creo absolutamente en la igualdad, creo en montones de cosas que se están tratando como de lograr, pero también creo que la discriminación está aumentando cada vez más en muchos ámbitos. Paul. Para mí es muy importante la cultura. Yo voy a hacer un pequeño análisis en mi pasado, que hoy estoy aprovechando y usando mucho todo lo que aprendí desde muy pequeño al tener que entrar como un deportista o como una persona que desde muy chico tuvo que crecer con levantarse temprano, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, sacar a los amigos por un tema, por un bien, y toda esa enseñanza que desde que yo siento que lo aprendí para poder llegar a ser un deportista de élite, si queremos llamar de una manera, eso hoy día me gustaría plasmarlo para llevarlo a culturalmente poder masificarlo. Hoy siento que nos concentramos demasiado en cómo generar estructuras mucho más de educación, que yo creo que es muy importante, pero también dejamos de lado que hay otro mecanismo para llegar y para que los chicos y la gente puedan crecer de una manera mucho más sustentable en el tiempo, mucho más con valores más potentes. Y eso creo que hoy en Chile estamos muy precarios, porque creemos que, yo hablando como de ex deportista, creo que es un mecanismo que podemos sacar a muchos chicos de la delincuencia, podemos sacarlos de las drogas y poder tenerlos como personas exitosas en el corto plazo. Ok, la cultura. Claudia. Yo creo que el derecho que debemos tener como país es el fortalecimiento de la convivencia. Y tomo un tema que a mí me mueve, que es la convivencia vial. Creo que nosotros tenemos que fortalecerla a través de valores, ¿ya? Y por qué no abordándolo a través de los niños, como el valor del respeto, el valor del autocontrol, del ser pacífico. Y también ahí tenemos que considerar dónde lo abordamos, dónde lo incluimos. Debemos incluirlo en una malla curricular que tenga la opción de nosotros pasar todos estos temas, tanto como una educación cívica, como la educación vial, abordando e incorporando el concepto de convivencia. Ok. Eduardo. Mira, yo creo que parece que en la Constitución hubo, en forma muy meditada, un ordenamiento respecto a los deberes y derechos, ¿no? Porque el primero que aparece, con el cual yo me identifico, es el derecho a la vida, ¿no? Es con el que comienzan, pero la verdad que cuesta mucho rankear o ubicarse en todos los deberes que tiene el hombre, según nuestra Constitución, porque todos realmente son necesarios, ¿no? Y es difícil ponderar cuál es más importante uno que otro, ¿no? Entonces yo diría que el primero es lo que acabo de mencionar, el derecho a la vida y a la dignidad de las personas, a su integridad física,
Pero apuntaría también a que en general todos los derechos que apunten a resolver, a responder a las necesidades del hombre son importantes, son igualmente importantes. Entre esas, por ejemplo, la sociabilización, o sea, ser reconocido por la sociedad, por el ambiente, por el grupo al cual uno pertenece. En definitiva, un poco va por el tema de que se habla mucho de los deberes, pero yo quisiera puntualizar algo que me parece muy importante. Cuando se habla de deberes, es poco lo que se dice de los deberes y obligaciones. Entonces la gente, hoy día, sobre todo la gente con menos erudición, tiende a pensar que tiene derecho a todo, pero se olvida de que para ejercer esos derechos requiere cumplir ciertos requisitos, ¿no es cierto?, en general. Por ejemplo, el derecho a un asistencialismo debería requerir también una cierta condición, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, a no solamente esperar que se le dé todo, sino que también hacer algún esfuerzo personal. Porque dentro de lo que es el derecho a la dignidad, precisamente el exceso de asistencialismo apaga un poco la dignidad de las personas, la tiende a apagar. Porque esperamos todo del Estado, por ejemplo, y a veces hay gente que se deja estar pensando que es obligación del Estado ayudarlo en todo, ¿no? Queda un tema planteado hoy también entonces acerca de la importancia de los deberes. Me he dado cuenta de que hay un concepto sobrevolando mucho. Han hablado de bien común, del tema de la convivencia, de la integración cultural, de evitar la discriminación, por ejemplo. ¿Cómo se puede plasmar eso en términos de una constitución, por ejemplo, que garantiza una serie de libertades y derechos? Rodrigo, quiero partir contigo. Tú hablas, por ejemplo, de los problemas que provoca el mercado. ¿Te parece que el mercado ha sido más bien negativo? Porque uno puede decir, por otro lado, el mercado ha dado acceso a un montón de elementos que antes los chilenos no contaban con ellos, elementos de consumo, elementos de bienestar material que antes no había. ¿Te parece que ha sido más negativo que positivo o no? No, a mí me parece que ha sido positivo. Yo creo que en determinada época del país se vio un avance sustancial. Lo hablábamos antes de entrar acá con Paul, que si nosotros miramos el Chile de hace 15 años atrás y miramos dónde nos situamos hoy, efectivamente hay un cambio sustancial. Lo que pasa es que el desarrollo se incorpora en esta sociedad básicamente como un desarrollo económico, un desarrollo del empresariado. Lo que se ha dejado de lado es el desarrollo integral humano. No estamos produciendo ciencia, por ejemplo. No estamos cautelando los derechos culturales ni tampoco los derechos del desarrollo en el deporte, ¿ya? Entonces, lo que yo creo es que el mercado está bien, que exista el desarrollo, que se cautele el derecho al desarrollo, pero que también se cautele el derecho integral del desarrollo humano, donde el factor del desarrollo personal, lo vuelvo a reiterar, de la ciencia, de la cultura y del deporte también estén garantizados de manera equitativa con lo que se invierte en el mercado y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Claudia, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que nosotros como país tenemos que crear valor y tenemos que idear. Podemos crecer a través de la productividad, a través de la elaboración, pero yo creo que Chile el gran valor es generar nuevo conocimiento. Como decía Rodrigo, es crear nuevas cosas, nuevas ideas, crear ciencia, generar, fortalecer también, ¿por qué no?, a los fondos públicos, a los fondos privados, para que podamos generar más ciencias, más proyectos. Creo que eso nosotros estamos todavía un poco al debe. Y en eso, por ejemplo, Paul, ¿tiene más un rol el Estado o tiene un rol también, por ejemplo, la empresa privada en generar conocimiento, en generar cultura? Yo creo que está muy de la mano. Yo hoy siento, siendo no un erudito en esto, pero siento que hay una pelea entre el Estado y el empresariado, y un poco hoy participo más del empresariado. Y yo siento que en el tiempo hemos sido un país que, si nos remontamos hace 20 años atrás a lo que somos hoy, hemos crecido de una manera exponencial. Y eso hay que cuidar, yo creo que todo el trabajo que hicieron nuestros abuelos, después nuestros padres, que han hecho mucho esfuerzo para tener un Chile que hoy disfrutamos nosotros. Obviamente yo soy un convencido que tenemos que seguir mejorando muchos aspectos.
Pero voy a ser bien puntual en un tema que me gustaría recalcar. Una reflexión que he logrado hacer en el tiempo ahora viviendo en Chile. Y es que yo creo que Chile, una de sus potencialidades como pueblo chileno, fue que logramos en un momento dado poder crecer con diferentes formas de pensar, pero todos unidos en un futuro. ¿Qué es lo que no pude ver en países cercanos nuestros, como Argentina, Brasil? Las leyes acá se han ido controlando, han sido mucho más fuertes que en nuestros vecinos, y eso ha generado hoy un país que estamos mucho mejor preparados para estos problemas financieros o económicos que nos está entregando el mundo, y hemos ido capeando problemas que realmente hoy día nos tiene un poco complicados. Juana, ¿coincides con eso? A ver, con respecto un poco a lo que se conversaba recién, yo estoy bastante de acuerdo. Creo que es un país que somos bastante ordenados dentro de. Hay todo un cuento como una especie como del creer que estamos mal. Muchas veces hay mucha gente que critica muchas cosas. Estoy de acuerdo con que se están haciendo las cosas lo mejor posible o se está tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero somos un país que está muy bien. O sea, es un país donde hay fiscalización dentro de todo, es un país donde hay penalización, es un país donde las cosas están abiertas, se saben. Hoy día, yo sé, estamos con un problema quizás mayor que años anteriores, donde realmente estamos con todos sabemos los últimos casos que no estamos muy de acuerdo, pero son casos que se enfrentan y que de alguna manera hay diálogo, la gente lo conversa, los jóvenes están conversando acerca de eso, hay una postura frente al tema, y yo creo que somos un país que está creciendo de alguna manera bastante bien, independiente que no lo más rápido que se quisiera, pero se está creciendo. Eduardo, quería volver a la discusión que se había generado en algún momento acerca de cómo se logra el bien común. ¿Qué rol tiene, por ejemplo, el Estado? ¿Qué rol tiene el mercado o la empresa privada? Porque todos estamos de acuerdo con el bien común, pero la discusión es cómo llegamos a eso, ¿no? Y qué rol tiene cada uno en la sociedad. Bueno, ya es muy frecuente que se diga, ¿no es cierto?, que es la educación la que conduce, ¿no es cierto?, a una cierta movilidad social. Y en esa movilidad social estarían insertos una serie de factores que permitirían un avance, ¿no? Sin embargo, yo creo que tenemos ciertos complejos al pensar de que la educación, por ejemplo, es mala en Chile. Es lo que se dice, ¿no? Que hay mala calidad de la educación. Y en mi opinión, es una falacia. Probablemente tengamos mucho que hacer todavía en lo que es la enseñanza pública, por ejemplo. Para precisamente, un poco lo que decía Rodrigo, avanzar en el desarrollo humano. Porque ahí hay un descuido muy grande del país, de los distintos gobiernos, respecto a apuntar mucho más en esa enseñanza básica para que la brecha entre lo que es la educación privada y la educación estatista municipalizada, ¿no es cierto?, se acorte. ¿Ah? Y eso significa mejorar, a través de la educación, de una mejor educación, mejorar la calidad de las personas, que es lo que es clave para poder avanzar en el país. Hay mucha desinformación, hay mucha distorsión, hay mucha mitología respecto a este tema, y tenemos ciertos complejos en ese aspecto. Pero la verdad es que hay cosas que no se muestran. Por ejemplo, el tema de la educación superior. Chile está conceptuado como el país que tiene mejores universidades, a nivel latinoamericano al menos. Tiene 3 universidades en las top de América Latina, 3. La primera es la católica, precisamente. La Universidad de Chile está tercera en ese ranking. Entonces, hablamos de la calidad de la educación, claro, en parte sí. En parte hay una mala calidad, pero yo creo que eso es producto de este tremendo crecimiento en la cobertura que hubo en la universidad a través de aumentar la cobertura por medio de las universidades privadas. Claudia, ¿estás de acuerdo, no, con lo que dice Eduardo en términos de que tenemos, por ejemplo, una buena calidad de educación superior en Chile?
Yo creo que eso es cuestionable, o si no, no hubiera pasado todo lo que es las movilizaciones desde el 2006 al 2011 y lo que llevamos hoy en día a reformar la educación, ¿ya? Yo creo que hay un problema aquí que no solamente el tema de la calidad, sino que es un tema de acceso, un tema que está focalizado, es un tema que engloba mucho más. Ahí donde nosotros tenemos también como ciudad, o sea, como sociedad civil, desde nuestros trabajos, yo soy también académica en una universidad, de fortalecer, de mejorar a estos alumnos que muchas veces vienen, es verdad, vienen con un déficit de base, pero no por eso tenemos tampoco que verlo solamente en el tema de la calidad. Yo creo que es un aspecto mucho más amplio. ¿Qué opinan? ¿Cómo está la educación en Chile? Estamos hablando de la educación superior, por ejemplo. ¿Qué ven ustedes que está pasando hoy? Yo estimo que hay una brecha importante entre determinadas universidades y quizás las top que mencionaba don Eduardo, con algunos centros de formación técnica e institutos profesionales que de verdad al meterse aquí, volvemos un poco al tema del mercado, al tener incluido al alumno como un cliente y no como una persona en formación, donde importa más la matrícula y el arancel que la calidad de la educación, vemos que hay una brecha tremenda de grandes. Hay universidades que poco les interesa, o institutos profesionales, que poco les interesa la investigación, que poco les interesa, es más, la malla curricular y se acabó. Entonces, y vamos sacando el producto, que el producto sería un alumno con un cartón, pero no hay nada que garantice la calidad de la educación y ese tema también está en discusión actual, también es una de las demandas del movimiento estudiantil. Juana, ¿debe haber mercado o no debe haber mercado en la educación? Yo creo que sí. Ahora, no sé, yo creo que mi experiencia, por lo menos, o lo que a mí me ha tocado vivir con respecto a mis cercanos, por un lado creo que la educación es bastante buena, la educación superior. O sea, uno lo puede ver por los convenios con universidades de otros, no tengo idea, pero estoy poniendo un ejemplo. Sebastián, mi marido, es un gallo que estudió en la Universidad Católica y postuló y automáticamente terminó haciendo un posgrado en l'École des Mines, Sofía Antipolis, en Francia. O sea, y le costó una postulación solamente hablar francés, digamos, y con la educación que tenía, que eran los 5 años de Ingeniería Civil en la Universidad Católica. Como él, muchos alumnos, y también en la Chile, y me ha tocado, han tenido la oportunidad exactamente de hacer exactamente lo mismo, pero en otros, en Harvard, en otras universidades. Y eso al tiro te dice que claramente, independiente de lo que opino bastante parecido a ti, en muchos aspectos, sobre todo en la educación superior, que no necesariamente son estas grandes 3 universidades, pero por eso yo creo que tiene que haber mercado. O sea, y el mercado tiene que de alguna manera apoyar tanto tu parte como la parte de las 3 mejores universidades, que en este caso las nombramos, y que tienen mucha garantía para después, digamos. Macarena Morales, vamos contigo para hablar un poco más de lo que ha pasado en esta discusión hasta ahora aquí en Cabildo CNN. Sí, porque lo importante es poder sacar algo en limpio también de estos cabildos que realizamos acá en CNN, y hemos destacado al menos la propuesta de cada uno de los invitados de esta jornada respecto de lo que para ellos les parece relevante que debiera estar consagrado en una futura nueva constitución. En primer lugar, plantearon por ahí, vamos a destacarlo aquí, el bien común, el derecho a la no discriminación, a no ser discriminado, la integración cultural, el fortalecimiento de la convivencia y también finalmente el derecho a la vida. Pero se ha centrado esta última parte de la discusión en torno a la educación superior, un tema que también está puesto en la mesa a propósito también de la discusión que se lleva ya adelante en el Parlamento, parte de las propuestas hasta ahora de esta discusión aquí en Cabildo CNN, Daniel. Muchas gracias, Macarena. Vamos a hacer nuestra pausa y ya volvemos con más. Esto es Cabildo CNN. Estamos de vuelta en nuestros Cabildos CNN. Recuerden que ustedes pueden opinar, pueden ser parte también de la discusión con el hashtag Cabildos CNN. Macarena Morales, volvemos contigo. Sí, vamos a destacar otro de los aspectos que están contenidos en la Constitución. Usted lo sabe, los poderes del Estado están divididos, pero además hay órganos que son independientes y que se han incluido. Uno de ellos, por ejemplo, es el Banco Central, el Tribunal Constitucional, pero hoy vamos a reparar en la función que tiene la Contraloría General de la República. En el artículo 98, la Constitución señala que es un organismo autónomo
autónomo del Estado que tiene el nombre de Contraloría General de la República y que ejerce el control, la legalidad de los actos, en este caso de la administración, fiscaliza los gastos, los ingresos, la inversión del fisco, de las municipalidades y lleva también la contabilidad general de la Nación. El Contralor es designado por el presidente en ejercicio de la República, ratificado además por el Senado, y es la misma Constitución la que entrega las características o al menos los requisitos que debe tener el Contralor. Vamos a dar un ejemplo para que usted tenga claridad del rol de fiscalizador que tiene también la Contraloría. Un ejemplo muy reciente guarda relación con el pronunciamiento que tuvo el ente fiscalizador, es decir, la Contraloría, sobre las millonarias pensiones que recibían algunos funcionarios de Gendarmería. Fue el Contralor que en el uso de sus facultades rechazó el pago de pensiones que excedían el tope de las 60 UF, y por ahí también es que se desata esta polémica que ha generado distintas discusiones y que está instalado. Por eso que queríamos destacar este órgano autónomo del Estado y que es la Contraloría General de la República, uno de los ejemplos también y que está consagrado en nuestra vigente Constitución, Daniel. Gracias, Macarena. Ahí está una institución entonces. Vamos a abrir el debate aquí a los cabilderos. Parto contigo, Paul. Aquí hicimos un cambio de lado, como en el tenis. Vemos a Eduardo para acá y a Paul para allá. Paul, partimos contigo. Para mí muy importante el Poder Judicial. Yo creo hoy en Chile darle más fuerza y autonomía a ese poder, creo que hoy día es muy importante. Siento que un poco la gente se siente un poco transgredida por ciertos poderes o fuerzas que no se pueden controlar, y yo creo que es la única manera de poder generar una estrategia a largo plazo es poder generar estas líneas y órdenes muy claras. Siento que, como un buen dicho, cuando está todo claro, es muy difícil tener problemas con tu comunidad. La importancia del Poder Judicial. Claudia. Yo creo que una de las instituciones que tiene que estar sí presente es FONASA, Fondo Nacional de Salud, considerando que abarca el 73% de la población y es el ente encargado de recaptar, de administrar y también distribuir la plata al área de salud. En pro, obviamente, de que el sistema de ISAPRES debería transformarse más en un seguro, ¿ya? De salud, pero no administrar salud. Ok. Eduardo. Mire, yo creo que desde el punto de vista de las instituciones, ¿no? La más importante, a mi juicio, es el gobierno, de todas maneras. Porque es digamos, el que debe dirigir los destinos, buscando el bien común, por supuesto. Y es una autoridad, o sea, tiene la representatividad de un presidente, ¿no es cierto?, que debe ser quien determine una política que considere todos los aspectos de la sociedad, económicos, culturales, sociales, etc. Entonces, desde ese punto de vista me parece fundamental lo que el gobierno pueda realizar. ¿Ah? Perfecto. ¿Juana? Yo creo que varias cosas, son bastante como primordiales, pero a mi gusto la que más, por lo menos me importa a mí, yo creo que es fundamental en un país, es el tema del Congreso. O sea, es lo que nos desmarca una dictadura finalmente, y es lo que es, por donde pasan las leyes, y finalmente es el filtro que tiene un país, que obviamente termina en millones de temas. Pero ¿qué cambiarías en el Congreso de cómo es ahora? Chuta, complicada la pregunta, pero no sé, creo a veces que no sé si es coleguismo la palabra, pero llega gente que no creo que tenga la capacidad intelectual, que ha tenido una buena campaña. Bueno, ahí vamos al tema de los financiamientos de las campañas, que también es un tema que está bastante en boga, pero que hay gente que no debiera estar. O sea, literalmente hay gente que yo creo que es realmente el punto negro y que puede condicionar absolutamente que una ley se acepte o que una ley no se acepte. Rodrigo. Coincido con Juana, yo también creo que el organismo principal, el Congreso Nacional, lo que sí, yo creo que estamos viviendo una crisis súper grande de legitimidad, de representatividad, que también se va a ir solucionando por este cambio social que hemos estado hablando, este despertar de la sociedad que
que uno lo puede ver en distintas movilizaciones sociales, donde hay una vocación más fiscalizadora de la gente. Entonces yo tengo la convicción de que esto va a ir cambiando. Y Rodrigo, ¿qué cambiaríamos concretamente? Porque hemos nombrado los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. ¿Qué cambiar, por ejemplo, del Congreso o una nueva Constitución eventualmente? ¿Qué debería decir sobre el Congreso? Yo creo que el Congreso debe ser unicameral. Ajá. No debe haber una distinción entre no deben existir más senadores, por ejemplo. Yo creo que debiéramos tener un Congreso de donde se votara y donde ganáramos no con supramayoría, sino que ganaran las mayorías, pero solamente en una Cámara. Ok, ¿los demás están de acuerdo o creen que es bueno que haya senadores y diputados por separado? Mira, yo creo en el sistema bicameral, o sea, lo que sí considero que existe una cantidad de senadores, bueno, no tanto senadores, más bien diputados, en forma exagerada. O sea, está sobredimensionado en términos de cantidad, no así en calidad, ¿no? Porque hay países como Italia que acaba de reducir la cantidad de diputados, ¿no es cierto? Y son países mucho más desarrollados que el nuestro. Hoy día existe la posibilidad de cobertura, ¿no es cierto?, que deben efectuar los representantes del pueblo a través del uso de la tecnología, por ejemplo. Un diputado necesita estar todo el tiempo en su zona o en forma muy continua, sino que puede ayudarse a través de la tecnología en forma virtual. Naturalmente que es importante el contacto directo con las personas, pero hoy día 120 diputados ya es mucho. Ok, Claudia, ¿qué cambiarías tú en el Congreso? Yo creo que, y tomando un poco lo que dice Juana, yo creo que las personas que están en la Cámara de Diputados, en el Senado, deben llegar ahí por competencias. Yo creo que uno, cuando vas a buscar un trabajo, te dicen cuáles son tus competencias, de dónde estudiaste, cuál es tu perfil, hiciste diplomado, hiciste magíster. ¿Por qué no tampoco, o sea, por qué no realizarlo también ahí? Yo creo que deberíamos, si queremos aumentar la calidad en toda educación, hagámoslo también de ahí. Yo creo, porque es verdad, muchas veces se entrampan muchos proyectos por cosas personales, por discusiones muy no acorde a lo contingente. Entonces yo creo que eso deberíamos fortalecer y deberíamos mejorar como país. Pero cuando dices competencia, ¿a qué te refieres específicamente? Competencias académicas, por ejemplo. ¿Pondrías requisitos Sí, más importantes? sí. ¿Y eso no podría afectar, por ejemplo, que personas de sectores populares o dirigentes sociales no puedan llegar al Congreso? O sea, claro, pero obviamente uno busca ser, que sea representativo, ¿ya? Yo creo que eso también hay que analizarlo, hay que verlo, pero aquí estamos dando la opinión como ciudadanos. Y a mí me gustaría, sí, que las personas que estén a cargo de votar, de la idea de legislar, sea gente que un poquito más preparada. Rodrigo, ¿tú estarías de acuerdo con eso? ¿Que haya más requisitos, por ejemplo, de tipo académico para llegar al Congreso? No, absolutamente. Y discrepo con Claudia porque yo también vengo de un tejido social que es muy complicado en los tiempos de... Yo, por ejemplo, soy el primer profesional de la generación de mi familia, pero para atrás yo tengo familiares que han participado en sindicatos. Entonces, ellos también tienen competencias, pero que se les ha dado en el oficio. Entonces, yo creo que la opinión que ellos han hecho de su trabajo, de la vida, representa determinada sensibilidad del país. Y también con esto represento a muchas personas del sector popular que son vinculadas a mi club, que es bien popular, el Colo-Colo. Que hay personas que son vinculadas y que no tienen las competencias, sin embargo son grandes dirigentes y personas muy respetadas en sus poblaciones y en su filial. Entonces, ¿Paul, qué opinas al respecto? Yo tengo una opinión bastante más a largo plazo. Yo siento que acá hay un tema, yo siento que falta confianza. Nos falta tener un camino mancomunado en todas las bancadas. Porque yo siento que hoy, bueno, por suerte tengo la posibilidad de estar trabajando también con una empresa japonesa, Yokogawa se llama, pero ellos realmente confían en Chile, confían en un país a 100 años. Ellos no ven esto como vemos el chileno de aquí al próximo gobierno. Y estas culturas que son milenarias, deberíamos aprender un poco más de eso. Y ahí yo voy las confianzas de cómo yo veo, bueno, todas las peleas que se arman hoy entre los políticos, que no nos lleva a nada, no nos lleva a generar un mejor país.
Y quiero volver con un tema que planteaba Eduardo al comienzo, que era el tema del derecho a la vida. Tú decías, hay que partir de ahí, es el derecho más importante. Hoy el derecho a la vida en la Constitución está consagrado como en el número 1 del artículo 19 que habla de los derechos. Y además se dice la Constitución protege el derecho a la vida del que está por nacer, que tiene que ver con la discusión que estamos teniendo hoy en el país acerca del tema del aborto. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre el tema específico del aborto? Mira, precisamente usé el término de la preservación de la vida, ¿no? Y la vida nace, ¿no es cierto?, en el útero en el momento de la concepción, ya eso es vida. Y ese derecho debe existir siempre, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo con el tema del aborto, salvo en una causal que es cuando esté en riesgo la vida de la madre. En ese caso sí se justificaría, ¿no? Y de hecho, en la práctica se usa, ¿no? No necesita la ley para que los médicos puedan hoy día cortar con el desarrollo de la vida cuando hay riesgo de la madre, hay riesgo de que muera. Y a eso me refería un poco, porque la vida en definitiva es un poco la célula de toda la sociedad, ¿no? Claudia, ¿de acuerdo o en desacuerdo con lo que planteó? Yo soy matrona, por lo tanto, como matrona siempre vamos a estar pro vida, ¿ya? Pero también nosotros como matronas, yo personalmente no nos podemos cerrar los ojos y ver lo que está pasando, ¿ya? Hay embarazo adolescente, hay violaciones. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo de los temas que están pasando. Personalmente, no como gremio matrona, personalmente estoy a favor de las 3 causales del proyecto de ley. ¿Ya? Creo que es un tema que nosotros nos va a avanzar, nos va a hacer crecer como país y que tenemos que abordarlo. Y abordarlo de esas 3 miradas de una manera muy integral. ¿Juana? Yo estoy absolutamente en contra. Soy muy pro vida. Las 3 causales, lamentablemente, si es que fuera realmente 3 causales y se cumplieran las 3 causales a cabalidad, podría pensar que estoy a favor, pero yo creo que la brecha es tan amplia para poder tomar la determinación finalmente de quitarle la vida a una vida, porque ya es una vida. Y por otro lado también yo digo, bueno, ¿y la pastilla el día después? ¿De qué está sirviendo? Sí, en el fondo es evitar, tú hablas de una violación, llega tu hija y te dice, me violaron. Tú vas rápidamente, hoy día la pastilla del día después, hasta donde yo sé, gratuita. Entonces, yo creo que finalmente uno dice, ya, ok, si no existiera esa pastilla, probablemente uno podría pensar de alguna otra manera, pero existe esa pastilla. Claudia, como matrona, de tu experiencia, ¿qué le contestarías a...? O sea, claro, es un gran avance el que hayamos... Son 72 horas, sí. O sea, no son 12. Pero hay varios criterios y ahí vamos al origen de la vida, ya es un tema mucho más valórico. ¿Cuándo se forma la vida? ¿Cuándo se implanta? ¿Cuándo hay esta fecundación? Yo creo que son 2 corrientes aceptadas, yo creo que hay que hablarlo. Pero lo que yo te decía, que nosotros como país es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que abordarlo y que tenemos que... Es una elección, no es que te obligan a hacerlo, es una elección. Tú tómalo o déjalo, pero debe estar la posibilidad. Y sobre el derecho a la violación me gustaría aportar un dato. La mayor cantidad de las violaciones en Chile se produce dentro del entorno familiar, de los hogares, sobre todo en el caso de menores. Y muchas veces en esos casos la denuncia no se produce de inmediato, precisamente porque la víctima está en un entorno en que está intimidada, en que el agresor es un familiar. Y por lo tanto, muchas veces efectivamente la denuncia de la violación se produce largo tiempo después, cuando ya la píldora no funciona. Lo planteo como una estadística de que hay muchos casos en Chile, especialmente los que afectan a adolescentes, a niñas, en que ocurre eso. Y por lo tanto la píldora no soluciona todos los casos. No, pero ayuda. En algunos, claro. Pero no en todos. Pero cuando hay un abuso obviamente, sistemático... no, si no la soluciona el problema. Y en esos casos, de todas formas, ¿estarías en contra de que, por ejemplo, una adolescente que haya sido abusada pueda abortar? No. Yo creo que con una buena asistencia social, bueno, ahí ya nos vamos a toda la parte de cuál es el apoyo que se está dando. Volvemos a otro tema, digamos, que es el tema ya más social, que tiene que ver cómo se apoya a una niñita en este caso, y si es que hay apoyo o no hay apoyo real. Sí. Pero si lo hubiera, yo creo que no estoy de acuerdo tampoco. Creo que es una guaguita que tiene derecho a la vida y que el día de mañana hay padres que quieren ser padres
y que si no existieran estas guaguas no podrían serlo. O sea, me refiero a la opción. O sea, a la posibilidad de claro, poder dar una si adopción. estas guaguas nacen, son guaguas que en el fondo automáticamente están, digamos, de alguna manera nacen y probablemente hay un par de papás que necesitan ser papás y que si esta guaguita no hubiera nacido probablemente no tendría la oportunidad de hacerlo. Claro, la pregunta es qué pasa con la mujer que fue violada y que luego fue obligada a Bueno, estamos hablando del cursar caso ese de que embarazo. no quiere tener su guagua. O sea, volvemos a lo social nuevamente, dependiendo de la asistencia social y todo el tema. Yo creo que ahí hay un tema en discusión también. Pero, no sé, es complicado el tema. Tendría que ser, claro, habría que estar metido ahí, tendría que ser tu hija. Es tan complicado, pero yo no discrimino a la gente que piensa distinto a mí, o sea, la gente que apoya el aborto y que incluso apoya el aborto en cualquier caso, también esa persona la respeto, por así decirlo. Estoy hablando en mi caso particular. ¿Rodrigo? Yo apoyo el aborto 3 causales, el proyecto de ley, estoy muy de acuerdo y además quiero sumar el componente del derecho individual que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo, sobre sus problemas. Y también como sociedad nos hacemos cargo de esto. Acá que exista, esto es una alternativa que no va a estar, se va a despenalizar solamente. Quien no quiera realizar el aborto está en la libertad de deliberar y igual dar a luz al bebé. Sin embargo, que exista la posibilidad de despenalización a mí me parece interesante y me parece que sería un avance de lo que actualmente tenemos como país. Rodrigo, ¿tú te quedarías solamente con las 3 causales o lo ampliarías más a que la mujer tenga derecho por decisión propia de realizar como un aborto libre? ¿No? Yo creo que avancemos gradualmente. Yo creo que lo primero serían las 3 causales para después llegar a una deliberación posterior. Yo tendría mi opinión, pero me gustaría ver cómo avanzamos. Yo creo que si hacemos todo de cuajo sería contraproducente. Yo creo que el avance, como en todas las cosas, debe ser gradual. ¿Paul? Sí, estamos 2-2 hasta ahora, sí. Vamos a tener el voto dirimente acá en esta conversación al menos. Estoy de acuerdo con los 3 causales. Siento un poco cuando las palabras tuyas, creo que hoy hemos evolucionado mucho como humanidad. Yo creo que tenemos posibilidades de tomar decisiones por nosotros. Yo creo que eso hoy es uno de los grandes valores que tenemos, de poder tomar decisiones, de hacernos cargo también de las cosas que nosotros hacemos, de decisiones. Y bueno, obviamente que estamos hablando de un tema que es muy sensible. Yo creo que tiene que estar muy regulado. Eso también es muy importante, que esté muy regulado, porque obviamente yo creo que todas estas ideas siempre en un comienzo son muy positivas, pero siempre se trastocan, tienen malos usos y eso ha generado en el pasado mucha distorsión. Estamos hablando de discusiones de futuro, quiero plantear otra que también comienza a discutirse en el país, que es el tema del matrimonio igualitario. Claudia, ¿estarías de acuerdo o en desacuerdo? Un gran tema. Otra cosa más que también como país tenemos que abordarlo. Yo creo que hay que hablarlo, hay que conversarlo. Estoy a favor del matrimonio igualitario. Creo que una de las cosas del movimiento es la integración, ¿ya? Y la integración social, la integración económica. Yo creo que ha sido un gran avance lo que se ha logrado con el Acuerdo de Unión Civil. Por primera vez se visualiza la convivencia y se define un tema patrimonial. Ahora, es una etapa, es un gran avance, sí, pero tenemos también que incluir a lo que viene. ¿Por qué no poder que parejas del mismo sexo puedan tener las mismas leyes y los mismos derechos y deberes, obviamente, del matrimonio de unión, o sea, el matrimonio civil? Perfecto. ¿Eduardo? Mira, seguramente va a ser calificado de retrógrado, ¿no? Porque es lo que hoy día se dice mucho. Quien no esté de acuerdo es retrógrado. Y los que están de acuerdo, ¿no es cierto?, son progresistas. Entonces, me parece muy curiosa la comparación. Yo no estoy de acuerdo, definitivamente no. Sí estoy de acuerdo con la unión civil, porque ahí hay un tema de tipo patrimonial, ¿no es cierto?, que es justo que si ambos se juntan una pareja del mismo sexo y construyen un hogar, es normal que cada uno adquiera ciertos derechos sobre el patrimonio que lleguen a formar. Pero en ningún caso en el aspecto del matrimonio. Porque no por un tema religioso, sino por un tema de la naturaleza humana.
O sea, la naturaleza define claramente quién es el hombre y quién es una mujer. ¿Ah? Y no esta confusión que al final de cuentas puede llevarnos, no sé, estoy haciendo ficción quizás, pero a una verdadera Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque la sociedad se empieza a pervertir, en mi opinión. Se empieza a pervertir con la aceptación de una normalidad que no es tal. No es normal un matrimonio entre un hombre y una mujer, desde el punto de vista natural, como digo. Entonces, no estoy en absoluto de acuerdo en eso. Sí, como insisto, en la unión civil, por supuesto que sí. ¿Juana? Se imaginarán que al estar en contra del aborto probablemente piensen que también estoy en contra del matrimonio, digamos, del igualitario. Y no estoy a favor, estoy absolutamente a favor. Creo que tienen los mismos derechos que uno. Muchos de ellos no eligieron, probablemente si los hubieran hecho elegir cuando nacieron el sexo, hubieran elegido, ojalá el sexo que les saliera más fácil vivir, para vivir, pero creo que tienen el derecho absolutamente, al igual que yo, al igual que cualquiera de nosotros, tienen el derecho a casarse y a vivir como ciudadanos comunes y corrientes con las leyes y cómo funciona un Estado, digamos, aplicando, de alguna manera, aplicándolas, ellos viviendo como cualquier persona y que se les apliquen las leyes como a cualquier persona y que vivan un matrimonio como cualquier matrimonio. Ahora, si me preguntan el tema de la familia, ahí me cuesta un poquitito más, me cuesta. Creo que estoy de acuerdo, pero yo no sé si el día de mañana soy hija de un matrimonio gay, por así decirlo, y nadie me lo preguntó. Yo no sé hasta qué punto, creo que es súper lograble y depende mucho también de la sociedad en que te toque vivir. O sea, yo creo que es distinto un país como Chile que en un país donde los matrimonios gay llevan, digamos, ya, o la ley lleva varios años, digamos. Nosotros estamos súper jóvenes en este tema y creo que va a pasar, y va a pasar muy luego, y está bien que pase. Pero sí, estoy de acuerdo con el matrimonio civil, estoy también de acuerdo con que sean gente común y silvestre en el sentido de igualdades. Y bueno, y como decía, y el tema de la familia me cuesta un poquito más, pero creo que también estoy de acuerdo. ¿Rodrigo? Estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo, hablando en términos constitucionales, yo creo que Chile ya se declaró hace bastantes años como un Estado laico. Entonces tenemos superada esa etapa colonial o de la conquista en el cual nosotros no teníamos los valores morales que determinada creencia nos asimilaba. Entonces yo creo que si hablamos en términos no sé, sentimentales de amor, yo creo que uno puede, yo amo a mi compañera y puede haber personas que amen a su compañero y sea del mismo sexo. Y eso que lo consagre la Constitución como un derecho para poder crecer y para tener derechos sobre la propiedad y también sobre una familia, creo que sería un paso adelante de acuerdo a un nuevo Chile que estamos formando. ¿Paul? Sí, yo siento lo mismo, estoy a favor del matrimonio igualitario. Siento que vamos en ese paso de tener un pueblo mucho más libre de decisión. Obviamente que creo mucho en el autocontrol, y eso cuando yo creo que cómo puedes hacer familia, ahí es donde en algún matiz me complica, porque creo, tomando un poco lo que usted dice, no está en la naturaleza humana, pero obviamente que uno no es quien para también decir o hablar de qué es la naturaleza humana, y siento que obviamente todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho de poder llegar a donde nosotros queramos. Entonces creo que tiene que estar dentro de una estructura. Macarena Morales, vamos contigo.
Sí, vamos de inmediato a sacar cuentas respecto de aquellas propuestas o aquel debate que se ha generado en esta segunda parte del programa. En primer lugar, vamos a hacer la distinción, ¿cierto? Cuando hablábamos de aquellas instituciones, y bien lo destacaba Daniel también, se han referido a los 3 poderes del Estado y voy a sumar, no nos alcanzó por el espacio, a incluir a FONASA también como aquellas instituciones relevantes que debieran estar definidas y consagradas. Estuvo centrada la discusión en quiénes pudieran llegar al Congreso y cuáles debieran ser los requisitos para transformarse en parlamentarios o no, y también respecto de la posibilidad de un Congreso unicameral, distancias también hubo también respecto a aquello. Pero en la segunda parte se centró en 2 temas que están en discusión, uno con un proyecto ya determinado, el aborto en 3 causales, y aquí sí hubo una votación dividida, 3 a favor del proyecto que despenaliza el aborto de las 3 causales y 2 en contra de nuestros invitados del día de hoy. En cuanto al matrimonio igualitario, 4 de nuestros invitados a favor de avanzar en el matrimonio igualitario y en este caso un voto en contra. Parte de lo que ha dejado esta discusión aquí en Cabildos CNN, Daniel. Muchas gracias, Macarena. Queremos agradecerle también a todos los que participaron en la discusión. Muchas gracias por haber participado hoy y a ustedes, por cierto, que también estuvieron desde sus casas compartiendo con nosotros. En las próximas semanas estaremos en Valparaíso y en Temuco también llevando la discusión de estos Cabildos CNN a regiones. Que estén muy bien, muchas gracias y muy buenas noches.